Magnolia Sterling nunca imaginó que el precio de la bondad pudiera ser tan alto. Estaba paralizada en los escalones de mármol de la finca de su padre, con las manos temblorosas, sosteniendo un cuenco de madera sencillo, lleno de caldo humeante. Era todo lo que podía ofrecerle al hombre desplomado, al pie de la fuente un cuerpo destrozado, piel oscura, manchada de sangre y tierra ropa de cuero, aferrada a su figura como una armadura hecha jirones. Respiraba con dificultad, jadeos cortos y débiles que apenas lo mantenían atado a la vida. No sabía su nombre. Pero cuando sus ojos se entreabrieron y se encontraron con los suyos, el peso de la humanidad en esa mirada, a pesar del dolor, a pesar del miedo, la golpeó más fuerte que cualquier bofetada. Debería haber gritado, haber llamado a los peones del rancho, dejado que lo arrastraran como a cada otro nativo que se atrevía a cruzar las tierras de los Sterling. Pero no lo hizo. En cambio, se arrodilló con su vestido de seda, ignorando la voz de su madre, que resonaba en su cabeza sobre la postura y la compostura de una dama, y le levantó la cabeza. Acercó el cuenco a sus labios con manos nacidas del privilegio y la sangre. En el momento en que el caldo tocó su boca agrietada, algo cambió en su expresión, esperanza fugaz pero real. Pensó que estaba salvando una vida. Pero cuando él la miró profundamente y susurró, «No sabes lo que has hecho». El frío empezó a colarse en sus huesos. No lo entendía. No todavía. No hasta que el sonido de cascos de caballo resonó por los campos abiertos. El hombre se incorporó como pudo, su cuerpo aún destrozado, pero su espíritu reavivado. Retrocediendo hacia el borde del bosque, habló una última vez y sus palabras cayeron como un trueno. Dile a tu padre que Ayana del río del viento recuerda esta bondad, y dile que 200 de mis hermanos recuerdan su crueldad. Un cuenco de sopa, un hombre herido, una decisión impulsiva, y ahora Magnolia lo comprendía el mundo en el que vivía construido sobre seda plata, y silencio, estaba a punto de resquebrajarse por completo. Clayton Sterling no necesitaba que nadie le dijera que algo andaba mal. El cuenco de madera vacío en las manos temblorosas de su hija era una confesión sin palabras. Sus ojos recorrieron el patio de piedra deteniéndose, donde manchas carmesíes oscuras manchaban la perfección. Se arrodilló, tocó la sangre y luego se irguió con la espalda rígida. Los caballos no sangran, dijo con frialdad. Frente a él estaba Magnolia, la hija que había criado para vivir entre sedas y obediencia. Pero ahora, su temblor revelaba algo mucho más profundo en su mirada, una creciente rebeldía. Y cuando pronunció el nombre, Ayana golpeó a Clayton como un martillazo en el pecho. Todo su cuerpo pareció estremecerse. Su mano se movió instintivamente hacia la empuñadura de su pistola. Un viejo reflejo, el mismo que lo había ayudado a sobrevivir años de conquista y represión. El nombre no le era desconocido. Ayana del río del viento, hijo del jefe Takakota, un guerrero que Clayton creyó muerto meses atrás durante una operación de limpieza que él mismo había ordenado. Entonces, contrató a profesionales del pueblo para dispersar el campamento indígena a orillas del río cuando los hombres estaban de caza. Esperaba que huyeran, no esperaba sobrevivientes, y ahora el chico había regresado. La furia que una vez lo fortalecía se transformó en algo más profundo miedo. Por primera vez no era el amo de su propia tierra. Cada paso que daba por las escaleras de mármol resonaba como un tambor fúnebre. Los peones del rancho se congelaron en medio de sus tareas, no por respeto, sino porque ellos también lo percibían en el viento,
la rendición de cuentas. Cuando el sonido de cascos comenzó a elevarse a lo lejos constante, sin apuro, como si la muerte supiera que no había necesidad de correr. Clayton lo comprendió, no fueron las armas ni la rebelión lo que lo condenó. Fue la compasión de su hija. Había hecho añicos los cimientos de su imperio con un solo acto de humanidad. Nadie habló, nadie intervino, porque todos sabían que el día del juicio había llegado y llevaba pintura de guerra nadie en la hacienda. Sterling había presenciado jamás una mañana como esa. Desde el horizonte el polvo se alzaba como el aliento de algo antiguo e implacable. Los cascos de los caballos, antes distantes, como un susurro de trueno, ahora golpeaban la tierra como el redoble de un tambor fúnebre. 200 guerreros, rostros pintados con ceniza y sangre, cuerpos cubiertos con los atavíos de la guerra, avanzaban sin un solo grito, sin cuernos, sin alaridos. Solo la tormenta silenciosa de un pueblo cuya justicia había estado enterrada por demasiado tiempo. Ayanna los lideraba. Su semental negro como la noche espumeaba por la boca con los ojos ardiendo en rojo bajo el sol naciente. Nadie habría adivinado que era el mismo hombre que la noche anterior yacía medio muerto al pie de la fuente Sterling, pero había sobrevivido, y ahora regresaba no solo con gratitud, sino con una acusación tallada en duelo. Clayton Sterling estaba de pie en lo alto de los escalones de mármol, con la mano ya apoyada sobre la empuñadura de su pistola. Pero ningún abrigo de seda, ninguna medalla de conquista podía ocultar el miedo que se rompía en su mirada. Un hombre que había construido un imperio sobre huesos, ahora temblaba bajo su sombra. Entonces Ayanna habló. Cada palabra cayó como una cuchilla. Tu hija me salvó. Por eso te doy una elección. Enfrenta el juicio de mi pueblo. O deja que ella venga con nosotros para aprender lo que tu codicia destruyó. Magnolia descendió los escalones. El viento atrapó su vestido de seda como un suspiro de fantasma a través del tiempo. Ya no era la heredera Sterling, era el puente, la testigo, la que debía elegir entre la sangre y la justicia. Y cuando dijo, me iré, no fue solo Ayanna quien alzó la mirada. 200 guerreros que habían perdido esposas, hijos, hogares futuros, la miraron. Pero en sus ojos no había solo furia. Había algo más, un destello de esperanza. Como si incluso entre las cenizas y la sangre aún no hubieran olvidado cómo perdonar a Ayanna se alzaba ante ella como una estatua tallada en sangre y memoria. No amenazó. No alzó la voz. Pero cada palabra que pronunció cargaba con el peso de los enterrados aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de hablar. ¿Sabes lo que estás eligiendo?, preguntó con una voz profunda como la misma tierra. No contenía reproches, solo el dolor silencioso de alguien que había visto demasiado y sobrevivido demasiado tiempo. Magnolia asintió, pero por dentro la respuesta no era tan sencilla. Nunca había dormido sin un techo sobre su cabeza. Nunca había caminado descalza sobre la nieve buscando comida. Nunca había visto cómo arrastraban a su madre fuera de una tienda para dispararle en el pecho. Pero Ayanna sí, y también su hermana pequeña. Cuando él la miraba, no era solo la mirada de un guerrero. Era la de alguien que había enterrado a la mitad de su familia con manos temblorosas. Ayanna no dijo más. Dio un paso atrás como si le diera espacio para retirar su oferta. Pero Magnolia dio un paso adelante. Mi padre puede quedarse con su imperio, dijo, pero no tendrá lo que queda de mí. Me niego a seguir viviendo entre paredes construidas con sangre y cenizas.
Un guerrero de la línea protestó. Una chica blanca que nunca ha pasado hambre no puede entender nuestro dolor. Pero Ayana alzó la mano pidiendo silencio. No confundan la bondad con debilidad, dijo. Fue la primera en extender una mano cuando yacíamos moribundos. Nadie volvió a hablar. Pero en los ojos de aquellos endurecidos por la pérdida, brillaba ahora algo que se parecía apenas a la esperanza frágil, dudosa, pero innegable. Ayana se acercó buscando sus ojos. No tenemos seda ni mansiones, solo tierra, viento y a nosotros mismos. ¿Estás dispuesta a renunciar a todo para caminar entre personas que no conocen tu nombre, donde la supervivencia se gana y la confianza debe construirse? Ella miró hacia la mansión donde su padre aún se arrodillaba junto a la mancha de sangre y susurró como una disculpa al pasado. No solo estoy dispuesta, estoy desesperada por deshacer lo que se ha hecho. Ayana nunca había visto al joven explorador cabalgar así. El muchacho aún no tenía la edad suficiente para portar una lanza, pero cruzaba la llanura montado sobre un caballo bañado en sudor, el polvo pegado a su piel como sangre. Cuando cayó de la silla y corrió hacia Ayana, sus ojos estaban desorbitados. Sus manos temblaban no de miedo, sino de furia y desesperación. Su voz se alzó en su lengua nativa, las palabras atropellándose unas a otras como piedras en una luz urgentes y crudas. Y Ayana se quedó helado. Cada sílaba que el chico pronunciaba era una daga en el pecho. Un campamento de invierno a 20 millas al norte. Un santuario. Mujeres, niños, ancianos, los enfermos. Masacrados. No por mercenarios, por soldados, soldados con el uniforme del ejército territorial, bajo la bandera del mismo gobierno que decía defender la ley. Sin advertencia, sin negociación, solo fuego, balas y gritos. El corazón de Ayana se volvió hielo. Mi hermano estaba allí, susurró. Estaba visitando a la familia de su esposa, aprendiendo a ser padre. Cuando ellos llegaron, no corrió. Su voz se quebró. Protegió a los niños. Le dispararon 17 veces. El silencio que siguió fue más asfixiante que el dolor. Incluso los caballos permanecieron inmóviles. Entonces, sin esperar órdenes, un puñado de guerreros rompió filas y galopó hacia el norte. No hubo órdenes, solo furia. Ayana miró a Magnolia. Su rostro estaba pálido con lágrimas al borde, pero su voz no vaciló. Tienes que ir, dijo. Sálvalos, iré, respondió él con voz afilada como el acero. Pero primero, se debe hacer justicia aquí. Ecos de huesecillos. Clayton Sterling se quedó inmóvil. Ayana dio un paso adelante cada pisada, resonando como un martillo sobre las cámaras huecas de culpa enterradas en el pecho del anciano. No desenvainó arma alguna, no lanzó amenazas. En su lugar metió la mano en una bolsa de cuero desgastado y sacó algo pequeño, un collar de cuentas de madera descoloridas y diminutos huesecillos delicados. Huesos del tamaño de un niño ensartados con un hilo raído. Chocaban suavemente entre sí como susurros de fantasmas. Esto, dijo Ayana con voz fría y solemne, pertenecía a mi hermana. El silencio que siguió fue asfixiante. Incluso los guerreros tras él inclinaron la cabeza. Magnolia se llevó una mano temblorosa al corazón. Tenía 8 años, continuó Ayana con los ojos clavados en Clayton. Estaba haciendo esto para su muñeca, cuando tus hombres le dispararon en el pecho. No gritó. No huyó. Su sangre empapó la tierra sagrada sobre la que orábamos.
Avanzó un paso más y extendió el collar. No te mataré, Clayton Sterling, pero llevarás esto todos los días hasta que se te acabe el aliento. Al despertar, al comer, al contar tu oro, que estos huesos te recuerden que tu imperio se construyó sobre la columna vertebral de una niña de 8 años. Clayton retrocedió como si lo hubieran golpeado. Pero tras un momento, con las manos temblando como hojas secas al viento invernal, extendió los brazos y lo tomó. Cuando los huesos tocaron su piel, su respiración se cortó. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus hombros se derrumbaron bajo un peso invisible. Magnolia vio a su padre una vez poderoso encogerse ante ella, no en tamaño sino en alma. Y si alguna vez te lo quitas, dijo Ayanna en voz baja, regresaré. No necesito tus tribunales para encontrarte. Clayton no dijo nada. Inclinó la cabeza y dejó que el collar descansara frío sobre su pecho, el comienzo de una vida vivida bajo una misericordia que jamás mereció. La mansión Sterling, antaño símbolo orgulloso de poder y expansión, ahora permanecía inquietantemente inmóvil. No había cascos de caballo, ni gritos de órdenes, ni tintineo de copas de cristal. Solo el viento y un silencio espeso como el luto. Clayton Sterling permanecía inmóvil en el patio, los dedos fuertemente cerrados alrededor del collar de huesos que alguna vez había considerado una amenaza. Ahora era algo completamente distinto, el peso imborrable de una niña de 8 años, abatida a tiros mientras hacía joyas para su muñeca. Había pasado de ser un hombre que ordenaba masacres a uno que cargaba con su recuerdo como grilletes. Nadie le obligaba a llevar el collar cada día, pero lo hacía. No porque temiera que Ayanna volviera, sino porque sabía que no podía vivir un día más fingiendo que no lo había causado todo. Pasaron las semanas y la mansión comenzó a cambiar. Ya no había banquetes alimentados por Bourbon, ni músicos importados. En su lugar llegaron libros planos, proyectos para clínicas y escuelas donde niños blancos y nativos se sentarían lado a lado. Clayton ya no daba órdenes. Escuchaba. Escribía cartas al gobierno pidiendo apoyo médico para las tribus que casi había aniquilado. Lo rechazaban una y otra vez. Pero no se detuvo. Como el collar de huesos que presionaba contra su piel su remordimiento, se volvió parte de él. Cada vez que se miraba al espejo, no veía solo la vejez, sino el precio de la verdad. Su imperio construido alguna vez con fuego y sangre, ahora ardía de otro modo, con la llama lenta de la redención. Magnolia nunca se apartó de su lado, pero tampoco permitió que olvidara. Cada vez que abrían una nueva escuela, ella contaba la historia La sopa Ayanna, la noche en que la justicia casi se convirtió en venganza. Y cada vez Clayton se sentaba en silencio en la última fila, con la cabeza inclinada, dejando que los niños vieran que un hombre capaz de crueldad aún puede elegir ser humano, pero solo si está dispuesto a cargar con el peso completo de sus pecados para siempre. Ayanna no se marchó de inmediato. Permaneció inmóvil sobre su caballo, con la mirada fija en el hombre que una vez sembró la muerte a través de generaciones. Clayton Sterling ya no era aquella fuerza imponente de conquista. Era una silueta temblorosa envuelta en riqueza, pero que colgaba del cuello los frágiles huesos de una niña que jamás crecería. Ayanna vio en sus ojos un colapso más profundo que cualquier derrota en el campo de batalla. No era muerte, era la supervivencia como castigo. Un veredicto silencioso más pesado que cualquier soga jamás lanzada sobre un cadalso. El viento barrió el patio,
levantando polvo y ecos de cascos que se desvanecían. La mayoría de los guerreros de Ayana ya se habían ido salvo unos pocos que permanecían como estatuas con rostros indescifrables. Pero Ayana no podía partir. No todavía. No era duda, era memoria. Necesitaba grabar ese momento en su alma donde un asesino se inclinaba ante la verdad y la justicia, despojada de derramamiento de sangre, seguía cortando más profundo que cualquier hoja de acero. Magnolia se mantenía entre su padre y un mundo que antes no veía. En ella Ayana vio un destello de luz que creía extinguido hacía mucho. Una chispa de esperanza que ni él, endurecido por la guerra y roto, se había atrevido a creer posible. Giró su semental, pero antes de galopar, habló no a Clayton, sino a la historia misma. Si nuestros caminos se cruzan de nuevo, Clayton Sterling, que no sea con ira, sino con verdad. Los huesos alrededor de tu cuello se encargarán de ello. Entonces Ayana espoleó su caballo hacia adelante, liderando a los guerreros restantes hacia el norte, como una tormenta desatada. Detrás de él la mansión Sterling permanecía inmóvil, ya no como una fortaleza, sino como una lápida de un mundo que había muerto, y una promesa del que aún espera por nacer.